El acoso escolar, también conocido como bullying, desgraciadamente se ha hecho un hueco enorme en las escuelas e institutos educativos, lugares donde los más jóvenes coquetean con el hecho de maltratar a ese compañero de clase y donde no siempre es tan evidente. En muchas ocasiones puede pasar desapercibido, por eso puede ser tan peligroso. Son varias las causas por las que se produce el bullying o acoso escolar. En su mayoría están vinculadas a la inseguridad, a la baja autoestima o experiencias traumáticas que el acosador ha vivido o vive durante su infancia o adolescencia. De esta forma, busca el aprecio de los demás a través de conductas perturbadoras y agresivas. Prefiere ser el centro de atención por algo negativo antes que pasar desapercibido. También es importante señalar que en muchas ocasiones el acosador es un simple imitador de aquello que ve en su propia casa. Los testigos del bullying son una parte fundamental en la ecuación del acoso, porque el acoso escolar se forma a partir de un triángulo que incluye a los agresores, a las víctimas, pero también a quienes presencian los abusos. Esos testigos del bullying a veces no están de acuerdo con lo que ocurre, a veces les da igual y en otros casos hay algunos testigos que incluso llegan a disfrutar de ver la situación. Lo cierto es que, aunque en muchas ocasiones no se les considere como parte de la ecuación, los testigos también forman parte de la problemática. Mi nombre es César Covi, soy psicólogo social y esto es un aporte para reflexionar sobre las cuestiones psicosociales que nos afectan en la vida cotidiana. Los testigos del bullying son en realidad un factor clave en el fenómeno del acoso, igual que en muchas ocasiones son el combustible que hace que el fuego se mantenga prendido. Pero como contracara, los testigos también pueden ser decisivos en la solución o en la prevención del bullying. De manera similar a lo que ocurre en la sociedad, los actos abusivos cobran fuerza cuando disfrutan de la aprobación o permisividad del entorno. Si bien en principio el abuso está dirigido a otra persona, no es descartable que en el futuro se reoriente hacia los testigos del bullying. Por eso, mirar hacia otro lado podría llegar a ser una actitud muy contraproducente. ¿Quiénes son los testigos del bullying? Los testigos del bullying son esas personas que tienen conocimiento o presencian actos de acoso escolar. En la mayoría de los casos, quienes cumplen este papel también salen afectados por la situación y eventualmente se les considera víctimas adicionales. No es raro que esos niños o jóvenes presenten síntomas similares a los de la víctima directa. Miedo, ansiedad, cambios de humor o bajo rendimiento académico son algunas de las transformaciones que los delatan. Su gran temor es ocupar el lugar que ahora ocupa esa víctima. El problema del acoso escolar es más fácil de corregir cuando el entorno está en contra del propio acoso. Los padres, los profesores, los directivos y los niños o jóvenes ajenos al problema pueden parar o potenciar ese acoso. El problema es que la mayoría de las veces el bullying se mantiene en secreto y los testigos colaboran para que así sea. Asimismo, en muchos casos, esos testigos del bullying no hablan porque no quieren quedar como delatores delante de sus compañeros, pero también porque no tienen confianza suficiente en los adultos que los rodean. ¿Cómo reaccionará el resto de compañeros, los padres, los docentes o los propios directivos de la institución al conocer el problema de acoso? ¿Cuáles son los diferentes tipos de testigos del bullying? Los testigos podrían responder a la situación de varias maneras. Podrían responder de forma activa. El temor los lleva a unirse al agresor, aunque en principio no están de acuerdo, pero se alían para evitar que ellos mismos lleguen a ser víctimas de acoso. Podrían responder de forma pasivo-agresiva. En este caso, no participan a fondo del acoso, pero lo aprueban con risas, con comentarios que dan a entender su aceptación frente a lo que sucede, actuando como reforzadores. Podrían responder con una actitud observadora. Observan en silencio y con eso tratan de invisibilizarse. En la práctica se trata de una conducta de aprobación, ya que no se opone a lo que está ocurriendo en realidad. O bien podrían responder con una actitud prosocial. Y acá hacemos referencia a los niños o jóvenes que enfrentan la situación y expresan abiertamente su desacuerdo o desaprobación. A veces solo lo comentan y otras veces van más allá y lo denuncian.
¿Cómo podemos fortalecer a los testigos del bullying como un método para acabar con la situación de acoso? Como se sabe, los perpetradores del acoso escolar son casi siempre una minoría. Los acosadores suelen necesitar de un público que los avale, porque su juego consiste en convertirse en figuras de poder y nadie logra eso si no tiene un grupo de testigos. Además, el hecho de que haya espectadores refuerza el acto de humillación implícito que significa el bullying. A veces los padres y maestros también se convierten en testigos mudos del acoso, porque en realidad no toman medidas de fondo para enfrentar el problema, y esto es aún más negativo, porque envían un mensaje de plena aprobación a eso que está ocurriendo. Si bien hay que corregir de forma estas situaciones, también es importante prevenirlas con la educación de los testigos. Ellos deben tener muy clara la intensidad del sufrimiento que puede llegar a experimentar la víctima. Además, es necesario que conozcan el protocolo de actuación cuando detectan algún tipo de problema en este sentido. ¿Cuáles son los 5 tipos de acoso o bullying? En primer lugar, el bullying físico. Este es el caso de acoso más visible porque el acosador utiliza su fuerza física para atemorizar a su víctima. Lo intenta humillar y someter. Este tipo de acoso suele dejar algún tipo de señales, como por ejemplo marcas físicas. El acoso escolar generalmente se produce en compañía de otras personas. De esta manera, el acosador se siente poderoso, el líder, el más fuerte. Es extraño que se produzca de uno a uno, que el enfrentamiento sea de persona a persona. El acosador suele necesitar la compañía de los demás para que le sirvan de apoyo. Y también puede haber manifestaciones de este tipo de acoso más leves, como por ejemplo una trabada, un empujón, una patada en la mesa donde la víctima está sentada, el robo de la mochila o de pertenencias que corresponden a la víctima. Pueden ser pequeñas llamadas de atención que indiquen que puede haber un caso de acoso escolar. Otro tipo es el bullying verbal. Este tipo de bullying es mucho más recurrente porque se trata de un maltrato verbal muy potente. El bullying verbal puede ir desde insultos hasta amenazas, burlas sobre la condición de la persona, sus rasgos físicos, alguna imperfección que posee, algún tic que lo caracterice, incluso hasta su color de piel o su raza. En la época de la adolescencia, recibir este tipo de comentarios duele muchísimo, porque la adolescencia es una etapa donde la sensibilidad está a flor de piel. Por eso es importante cortar de raíz este problema. Otro tipo de bullying es el bullying social, uno de los tipos de acoso menos conocido y tal vez el más utilizado. Imaginémonos que queremos jugar un partido de fútbol, pero nadie nos elige o nos ponen excusas de que ya están todos los puestos ocupados por nuestros compañeros. Pensemos también en la idea de una fiesta a la que no fuimos invitados. De una forma explícita nos han dejado a un lado, nos han excluido de ese grupo al que pensábamos que pertenecíamos. Y el dolor emocional que causa este tipo de acoso es difícil de superar, porque uno de nuestros mayores miedos en la vida es el miedo al rechazo. Otro tipo de acoso es el ciberbullying. Este tipo de acoso surgió gracias a las redes sociales. Un ejemplo de ciberbullying puede ser el hecho de subir una foto y que de repente una serie de personas empiecen a poner comentarios negativos. Actualmente, el 37% de los menores de edad sufre ciberacoso. También existe la posibilidad de tener alguna fotografía en la que la otra persona salga mal o salga haciendo algo vergonzoso y amenazarla con publicarla para poder manipularla. Otro tipo de acoso es el bullying carnal. Lo más probable es que nunca hayas oído hablar de este tipo de acoso escolar, quizás porque lo componen conductas obscenas. Entre las conductas que entran dentro del bullying carnal se encuentran los comentarios machistas, sexistas, aquellos que hacen referencia a partes del cuerpo de la otra persona, pero también, en muchas situaciones, y por sobre todas las cosas, se llega incluso a tocar partes íntimas de la persona acosada, sin que sea consentido, haciéndola sentir humillada. A partir del acoso carnal, la persona puede quedar traumatizada y en un futuro sus relaciones afectivas e íntimas pueden estar llenas de problemas. Tal vez pensabas que el acoso escolar se manifestaba de una forma única, pero la verdad es que hay varios tipos diferentes que intentan no llamar la atención para generar un tipo de acoso. De esta manera, nadie de la escuela se va a dar cuenta que alguien está siendo maltratado. En la actualidad,
Muchos son los centros educativos que aún tienen que aprender a manejar los casos de bullying y de acoso escolar, porque aún no se logra solucionar la situación de la mejor manera. Una noticia muy reciente relata la situación de Diego, un joven de 11 años, que antes de quitarse la vida dejó una nota diciendo: "No aguanto ir al colegio y no hay otra manera para dejar de ir". Vemos jóvenes que se mutilan partes del cuerpo como llamado de atención y en otros casos hasta inclusive intentan suicidarse. Es un tema que como sociedad necesitamos empezar a trabajar a fondo. Además de que las escuelas deben empezar a visibilizar estas cosas en vez de callarlas, también es importante que el trabajo principal se haga en la casa, acompañando y empoderando a la víctima de acoso escolar. Si esto no se corrige a tiempo, el silencio o la omisión lo único que hacen es potenciar a los acosadores, quienes también necesitan ser rescatados de esa actitud. Bueno, esto fue todo por hoy. Déjame tu comentario, me gustaría saber qué pensás sobre este tema. Te invito como siempre a darme tu like, a compartir el video y a suscribirte a mi canal para recibir más videos psicosociales. Nos vemos.